Jesús no te pidió que sufras, te pidió que despiertes. Pero durante siglos nos enseñaron a creer que el dolor era la única puerta al cielo, que la culpa era una forma de redención, y que entre más lágrimas derramáramos, más cerca estaríamos de Dios. Y no, eso no fue lo que Él vino a enseñar, porque el sacrificio de la cruz no fue una invitación al sufrimiento eterno, fue una demostración de amor consciente. Fue el acto más profundo de libertad espiritual que un ser humano pudo mostrar al mundo. Porque la cruz no fue un símbolo de dolor, fue un espejo para el alma dormida, un llamado a mirar hacia adentro y reconocer la luz que llevamos escondida bajo tanto miedo y tanta culpa. Él no vino a pedirte que repitieras su dolor, vino a mostrarte cómo trascenderlo. Porque mientras muchos vieron clavos y sangre, Jesús veía renacimiento y conciencia. Veía la posibilidad de que el alma entendiera que el cuerpo puede ser herido, pero el espíritu no, que pueden romper tu carne, pero nunca tu verdad. Y ese fue su mensaje más grande, el que pocos entendieron. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque tú también sientes que hay algo más, porque dentro de ti hay una chispa que sabe que la fe no puede reducirse al sufrimiento, que creer en Cristo es caminar despierto, no vivir arrodillado ante la culpa, porque el verdadero sacrificio no es el dolor físico, sino dejar morir lo falso dentro de ti, dejar atrás el ego, el orgullo, la vanidad y permitir que nazca una nueva conciencia, la que entiende que amar no duele, que servir no significa someterse, que perdonar no es debilidad, sino poder. Jesús no murió para que tú sintieras pena, sino para que comprendieras el poder de la entrega consciente, el poder de amar incluso cuando te hieren, de mantenerte en paz incluso cuando el mundo se cae a pedazos. Él no vino a poner cadenas, vino a romperlas, pero muchos aún adoran las cadenas creyendo que son símbolos de fe. Se arrodillan ante el dolor sin entender que el Altísimo no necesita tu sufrimiento, necesita tu despertar, tu entendimiento, tu transformación, porque la verdadera fe no se mide por lo que soportas, sino por lo que comprendes. Y cuando entiendes que la cruz fue un mensaje de liberación, no de castigo, es cuando por fin puedes mirar al cielo sin miedo, cuando por fin puedes decir, Padre, ya entendí. Y esa frase vale más que 1000 rezos repetidos sin conciencia, porque Jesús no vino a fundar una religión, vino a encender la llama que el miedo había apagado, vino a recordarte que tú también puedes resucitar de tu obscuridad, que la luz no es un premio, sino tu naturaleza olvidada, y que el amor del Altísimo no se gana con dolor, sino con despertar, porque cuando despiertas, ya no sufres, y cuando dejas de sufrir, por fin amas como Él amó. El error fue creer que el dolor agradaba a Dios, que el sufrimiento era una forma de amor y que cargar cruces ajenas nos hacía más santos. ¿Pero acaso un padre amoroso quiere ver a sus hijos sangrar para merecer su cariño? No, el Altísimo no se complace con tus lágrimas, sino con tu conciencia, con tu crecimiento, con tu fe despierta. Porque Jesús nunca dijo, sufran como yo sufrí. Él dijo, tomen su cruz. Y tomar la cruz no significa buscar el dolor, sino cargar con responsabilidad la propia vida, enfrentar con amor aquello que antes evitabas con miedo, y aún así seguir caminando con el corazón firme. Eso es lo que significa. Pero la historia lo transformó en castigo. La fe se volvió culpa, la oración se volvió penitencia, y la cruz, que era un símbolo de despertar, se convirtió en una herramienta de control. Y así millones crecieron creyendo que entre más se reprimían, más cerca estaban del cielo, sin entender que la represión no es santidad, que la culpa no es humildad y que la pobreza espiritual no es pureza. Jesús nunca predicó el masoquismo, predicó la conciencia, la libertad y el amor. Porque el sacrificio verdadero no fue morir, fue amar sin condiciones, incluso en medio del dolor. Fue mantener la fe cuando todos huían. Fue seguir viendo la luz cuando la oscuridad lo cubría todo. Ese es el sacrificio que el Maestro quiso mostrarte, el de no rendirte ante el odio, el de no convertir el sufrimiento en identidad, porque hay quienes ya no saben vivir sin dolor. Lo aman porque creen que es la única forma de ser buenos, pero ser bueno no es lo mismo que estar dormido. Y Jesús lo sabía. Por eso su mensaje fue tan mal interpretado. Porque cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, también estaba diciendo, ámate, porque eres creación del Altísimo. Pero eso lo olvidaron. Olvidaron que amarte no es soberbia, es gratitud. Y cuando entiendes eso, descubres que seguir a Cristo no es imitar su dolor, sino su conciencia.
su claridad, su capacidad de perdonar lo imperdonable y mirar con compasión incluso a quienes lo crucificaban. Porque despertar es ver con los ojos del alma, y cuando ves con los ojos del alma, el sufrimiento ya no tiene el mismo poder. Deja de ser enemigo y se vuelve maestro, deja de ser castigo y se transforma en revelación. Así fue la cruz, no un trono de tortura, sino el altar donde el amor venció al miedo, donde la carne cayó, pero el espíritu se elevó. Por eso cuando mires una cruz, no veas tragedia, ve enseñanza. No veas sangre, ve resurrección. No veas muerte, ve vida eterna. Porque Jesús no vino a mostrar debilidad, vino a recordarte que tú también puedes levantarte, que tu cruz no es condena, es el camino a tu despertar. Y si aprendes a cargarla con conciencia, no volverás a sufrir igual, volverás a vivir de verdad. La cruz no era un castigo, era un espejo. Y sin embargo, la humanidad prefirió ver el sufrimiento antes que la revelación, porque era más fácil adorar el dolor que transformar la conciencia. Más fácil rezar de rodillas que mirar hacia adentro y reconocer las sombras que uno mismo ha creado. Y por eso el mensaje de Cristo se distorsionó porque muchos escucharon sus palabras, pero pocos las comprendieron. Él no vino a crear un templo de mármol, vino a construir un templo en tu alma, uno que no se derrumba con la tormenta, uno que no necesita altares de oro, sino corazones sinceros. Y cuando dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes, lo dijo en serio, lo dijo para que entendieras que no tienes que buscar a Dios fuera, ni en estatuas, ni en rituales vacíos, porque el verdadero encuentro ocurre cuando despiertas, cuando reconoces que el Espíritu Santo no está lejos, está respirando contigo, está en el silencio cuando piensas que nadie te escucha, está en las lágrimas que limpian tu alma, está en el perdón que das aunque te duela. Y eso fue lo que Jesús quiso mostrarte al colgar en la cruz, que el cuerpo puede estar atado, pero el alma nunca, que el amor puede doler, pero jamás se extingue, porque el amor que viene del Altísimo no necesita razones, no busca recompensas, simplemente es. Y quien logra amar así ya no pertenece a este mundo, pertenece a la verdad. Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo, no porque despreciara la tierra, sino porque sabía que su conciencia estaba más allá del miedo y la vanidad que gobiernan a los hombres. Y si tú entiendes esto, ya estás despertando. Porque el despertar no llega cuando lees ni cuando oras por costumbre. Llega cuando por fin sientes que algo dentro de ti se enciende y no vuelve a apagarse. Cuando comprendes que no naciste para arrastrarte, sino para elevarte. Y que el dolor solo es el ruido que hace el alma cuando se resiste a crecer. Por eso Jesús soportó la cruz en silencio, porque sabía que el cuerpo grita, pero el espíritu sabe. Sabía que el dolor era el último velo antes de la verdad. Y cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba mostrando el acto supremo del despertar, la rendición consciente ante la luz, no desde el miedo, sino desde la confianza total. Y esa confianza es la que Él quiere que tú sientas hoy, no fe ciega, sino fe viva, fe que entiende, fe que ve, fe que ama, porque cuando entiendes eso, la cruz deja de ser símbolo de culpa y se vuelve símbolo de libertad, de renacimiento, de vida eterna. Porque Jesús no murió por tu dolor, murió para recordarte que tú también puedes vencerlo, y que el despertar que Él predicó es el verdadero milagro, el único que transforma la oscuridad en luz y el sufrimiento en sabiduría. El miedo reemplazó al amor, y ahí comenzó el engaño, porque la fe se volvió una prisión cuando debía ser un camino. Y muchos comenzaron a creer que Dios era un juez severo en vez de un Padre amoroso, que Jesús vino a castigar al mundo en vez de salvarlo, y que el silencio de Dios era ausencia, cuando en realidad era prueba de confianza. Así el mensaje del Maestro se llenó de interpretaciones humanas, de doctrinas, de reglas, de castigos, hasta que lo esencial se perdió. Lo que era una enseñanza para liberar la mente terminó siendo una jaula para el alma. Porque mientras más miedo sientes, menos escuchas. Y Dios solo se comunica en silencio, no en el ruido de la culpa, sino en la calma del entendimiento. Y Jesús lo sabía, por eso buscaba siempre el desierto, porque allí no había voces, solo presencia, solo espíritu, solo conexión. Y ahí comprendía que el reino no se conquista afuera,
sino dentro, en el corazón, donde todo comienza y todo termina. Pero los hombres cambiaron ese desierto interior por templos gigantes, por oraciones vacías, por miedo a no cumplir con rituales, como si Dios midiera la devoción en repeticiones. Pero no, Él mira la intención, mira el fuego con el que pronuncia su nombre, no la cantidad de veces que lo haces. Y si hoy te sientes lejos de Él, no es porque se haya ido, es porque el miedo levantó un muro entre tú y su voz, porque cuando temes a Dios, ya no puedes amarlo, y cuando no lo amas, ya no puedes escucharlo. Y por eso Jesús vino a romper el miedo, a enseñarte que el Altísimo no está esperando que fracases, sino que despiertes, porque quien despierta deja de rezar por miedo y comienza a hablar con confianza. Deja de actuar por culpa y empieza a actuar por amor. Deja de ver el dolor como castigo y empieza a entenderlo como señal de crecimiento. Y esa es la diferencia entre sufrir y despertar. Sufrir es quedarte en la herida. Despertar es comprenderla. Sufrir es pensar que Dios te abandonó. Despertar es darte cuenta de que Él te está moldeando. Y cuando entiendes eso, el miedo pierde su poder. La cruz se ilumina, la fe se vuelve viva, porque ya no crees por temor, sino por certeza. Y esa certeza no viene de afuera, viene del Espíritu, de ese soplo divino que habita en ti y que Jesús vino a reavivar. Por eso dijo, la verdad los hará libres, porque la verdad de Dios no es una doctrina, es una experiencia, es sentir su amor en medio del dolor, su guía en medio del caos, su abrazo invisible en medio del vacío. Esa es la verdad que despierta el alma, la que libera, la que transforma. Y por eso el mensaje del Maestro sigue vivo, porque quien entiende que no fue llamado a sufrir, sino a despertar, comienza a vivir como hijo, no como esclavo. El Altísimo no quiere verte arrastrándote por los errores del pasado, ni quiere verte llorando pensando que ya no hay redención. Él quiere verte levantarte, mirarlo con confianza y decir, Padre, aquí estoy, dispuesto a volver a casa. Porque esa es la verdadera conversión, no el miedo al castigo, sino el amor que te mueve a despertar. El despertar espiritual que enseñó Jesús no consiste en volverse perfecto de la noche a la mañana, sino en reconocer la presencia de Dios dentro de ti y permitirle transformar lo que antes estaba muerto. Él dijo, Yo soy la resurrección y la vida. Y esas palabras no eran solo para los que estaban físicamente muertos, sino para todos los que estaban dormidos espiritualmente, viviendo como sombras, sin darse cuenta de que el reino ya estaba cerca. Jesús vino a romper la idea de que Dios era un juez implacable que disfruta el dolor humano. Vino a revelarte que el Padre es amor puro y que ese amor no necesita ser comprado con lágrimas, sino despertado con fe. Cuando Él se entregó en la cruz, no fue para que tú repitieras su sufrimiento, sino para que entendieras que el amor tiene el poder de vencer a la muerte. Por eso su resurrección es el mensaje más poderoso de todos, que lo divino puede renacer incluso en lo más oscuro de tu alma. Cada vez que eliges el perdón sobre la venganza, cada vez que te detienes a ayudar al caído en lugar de mirar hacia otro lado, estás despertando. Cada vez que confías mediante la tormenta, cuando todo parece perdido, estás recordando lo que Jesús quiso decir cuando habló del reino dentro de ti. Porque ese reino no está en un templo hecho por manos humanas, está en el silencio donde escuchas la voz de tu alma, donde el Espíritu Santo susurra que aún hay esperanza. No confundas el despertar con el conformismo. Despertar es dejar de vivir como esclavo del dolor, no ignorarlo, sino transformarlo. Es usar tus heridas como testimonio de la gracia. Es decir, yo también fui roto, pero Cristo me levantó. El sufrimiento puede enseñarte, sí, pero no está destinado a retenerte. Jesús no te pidió que te quedaras en el dolor, sino que lo cruzaras con Él y salieras al otro lado con luz. El mundo te dirá que ser bueno es débil, que perdonar es rendirse, pero Jesús mostró que el verdadero poder no está en dominar, sino en amar sin medida. Y ese amor no es ingenuo, es fuego que purifica, verdad que despierta. Por eso, cuando te enfrentas a la oscuridad de tu propia mente, cuando la duda, la culpa o la tristeza quieren ahogarte, recuerda que Él ya venció eso. Su cruz fue el punto donde la noche se rindió ante la aurora. Así que, si hoy sientes que no puedes más, no te castigues. Eleva tus ojos, respira y dile al Creador, despiértame, Señor, a tu verdad.
y verás cómo lo imposible comienza a ceder, cómo tu corazón empieza a arder no por miedo, sino por fe. Despertar en Cristo no es un evento, es un proceso. Es cada pequeño instante en el que eliges mirar la vida con los ojos del alma y no con los del ego. Es cuando dejas de reaccionar y comienzas a comprender. Cuando en medio de la ofensa, eliges el silencio, y en medio del ruido, eliges la paz. Eso es despertar. No significa que dejarás de sentir dolor, sino que el dolor dejará de dominarte. Porque una vez que descubres que Cristo habita dentro de ti, entiendes que nada puede realmente destruirte. El cuerpo puede caer, las circunstancias pueden cambiar, pero lo eterno en ti permanece. Jesús no vino a ofrecer una religión de miedo, sino una relación de amor. Él te invitó a caminar con Él, no a arrastrarte detrás de su cruz, sino a cargar la tuya con dignidad y propósito. Porque tu cruz no es castigo, es camino. Y el camino del despertar es reconocer que, aunque haya espinas, cada paso te acerca más al corazón de Dios. El sufrimiento se vuelve sagrado cuando deja de ser resistencia y se convierte en ofrenda. Cuando dices, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no lo haces porque te rendiste, sino porque confías. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes seguir huyendo, en el que el alma te llama con fuerza y te exige mirar hacia adentro. Y ahí es donde Cristo te espera. No en los altares lejanos, sino en lo profundo de tu ser. Su voz no grita, susurra. Te dice, despierta, ya no estás solo. Y si te atreves a escucharlo, todo cambia. La culpa se transforma en aprendizaje, el dolor en fortaleza, la pérdida en propósito. Porque el despertar no es olvidar lo vivido, sino mirarlo con nuevos ojos, los ojos del Espíritu. El Maestro sabía que la humanidad tendería a confundir la fe con el sacrificio vacío. Por eso habló en parábolas, para que entendieras que el reino no se conquista con látigos, sino con amor consciente. El despertar que Él predicó no se trata de escapar del mundo, sino de ver el mundo con claridad, sin las sombras del miedo. Cuando despiertas, ya no maldices tus pruebas, las comprendes. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Y en ese ¿para qué? Encuentras la mano de Dios moviendo los hilos que tu mente no entendía. La noche oscura del Elma llega para todos, pero incluso ahí, la luz de Cristo no se apaga. Es esa chispa que te dice que aún puedes volver, que aún hay esperanza. Y cuando la fe se enciende, el enemigo pierde fuerza, porque ya no puede manipularte con el temor. El miedo te ata, la fe te libera. Por eso Jesús decía, no temas, yo he vencido al mundo. Y eso incluye tus pensamientos, tus heridas, tus dudas. Él las conoce, y aún así te llama, porque ve en ti lo que aún no ves tú mismo. El despertar es recordar quién eres, hijo del Altísimo, no esclavo del dolor. Y cuando lo entiendes, ya no vives para sufrir, sino para servir, amar y manifestar la luz divina que llevas dentro. Y cuando finalmente despiertas, todo comienza a tener sentido. Entiendes que la vida no era una condena, sino una oportunidad para recordar de dónde vienes, que no naciste para arrastrarte por la culpa, sino para caminar con la frente en alto, sabiendo que el amor de Dios te sostiene, incluso cuando tropiezas. Jesús no vino a fundar un templo hecho de piedra, vino a despertar templos vivos, tu mente, tu alma, tu corazón. Él sabía que la verdadera batalla no estaba afuera, sino en tu interior. Por eso dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros, porque ese reino no es un lugar, es un estado de conciencia, donde el alma se une con su Creador, y todo vuelve a brillar. Despertar no significa abandonar tu humanidad, significa vivirla con propósito, significa entender que cada lágrima puede ser semilla de sabiduría, que cada caída puede convertirse en testimonio de fe. Cuando Cristo habita en ti, el sufrimiento ya no destruye, purifica, ya no te hundes en la oscuridad, te transformas en luz, y esa luz cuando la compartes se multiplica. Jesús te llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, no para que ocultaras tu fuego, sino para que lo encendieras en los demás, porque cuando despiertas, tu vida se convierte en mensaje, y tus acciones comienzan a predicar sin palabras. El alma dormida ve problemas, el alma despierta ve propósito, el alma dormida culpa a Dios, el alma despierta se entrega a su voluntad. Cuando entiendes esto, dejas de pedir que se acabe la tormenta, y comienzas a pedir fuerza para atravesarla con Él, porque Cristo no te prometió ausencia de dolor, te prometió presencia divina en medio de Él, y esa presencia cambia todo.
Cuando cierras los ojos y dices, Jesús, confío en ti, el universo entero parece detenerse, y una paz que no viene del mundo empieza a cubrirte. Esa es la señal del despertar, cuando el miedo se rinde ante la fe. No se trata de seguir repitiendo el sacrificio, sino de honrarlo con tu transformación. Él ya cargó la cruz, tú solo debes aprender de ella. La cruz no es símbolo de muerte, es símbolo de victoria. Es el recordatorio de que lo divino siempre vence, incluso cuando parece perder, que el amor siempre resucita, incluso cuando todo parece terminado. Por eso, cuando veas una cruz, no veas dolor, ve promesa. Promesa de que tú también puedes renacer, que tu alma puede levantarse una y otra vez. Jesús no te pidió que sufrieras, te pidió que despertaras, que abras los ojos del Espíritu y veas que el cielo no está tan lejos, que el reino ya está aquí latiendo en tu pecho. No viniste a temerle a Dios, viniste a amarlo, no viniste a sobrevivir, viniste a iluminar. Y si alguna vez olvidas quién eres, solo mira al cielo, siente su presencia y recuerda. El mismo poder que resucitó a Cristo habita en ti. Así que levántate, alma despierta. Guarda este mensaje en tu corazón, compártelo con quien lo necesite y deja que la palabra del Altísimo se extienda como fuego sagrado. Suscríbete, comparte esta luz y que el Espíritu Santo te acompañe siempre. Porque no estás solo, nunca lo estuviste. Cristo vive en ti. Y hoy, finalmente, ha llegado la hora de despertar. Y si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha comenzado a despertar. No fue casualidad que escucharas estas palabras, fue el Espíritu quien te trajo. Porque el alma siempre reconoce la verdad cuando la oye, y aunque el mundo intente apagarla, la voz de Cristo sigue llamando dentro de ti. No temas a ese llamado, no temas a cambiar, a sanar, a dejar atrás lo viejo. Jesús no te pide perfección, te pide sinceridad. Él quiere tu corazón, no tu máscara. Y cuando se lo entregas, cuando decides dejar que Él te guíe, todo comienza a alinearse. Las heridas se vuelven lecciones, el pasado se disuelve y la paz que tanto buscabas comienza a florecer sin motivo aparente. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que solo viene de Dios. Tal vez has cargado demasiado tiempo con culpas, con miedos, con heridas que no merecías. Pero escucha esto, no hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay oscuridad que su luz no pueda disolver. Él no te pide que sufras más, te pide que confíes, que despiertes, que recuerdes que el amor del Altísimo aún vive en ti. Y si este mensaje tocó algo dentro de tu alma, no lo dejes pasar. Guarda este video para recordarte que Dios no te olvidó, que su presencia está viva en cada respiración. Suscríbete a este canal si deseas seguir alimentando tu espíritu, si quieres seguir aprendiendo, reflexionando y despertando junto a esta comunidad que busca la verdad del Evangelio y la sabiduría divina. Compártelo con quien sientas que necesita una señal del cielo y deja que el mensaje de Cristo siga expandiéndose por cada corazón que aún no ha despertado. Porque el despertar no termina aquí, apenas comienza.